Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Escuchen, versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien a todos da vida y aliento a todas las cosas. Amén. ¿Sabe, hermano? Dios creó los cielos y la tierra, y te creó a ti y a mí. No somos producto de una evolución espontánea, ni somos el resultado de una creación externa o involuntaria como tal. Aún más, entre toda la creación y todas las criaturas vivientes que existen, el hombre no solamente es una persona física, sino que es también un ser espiritual. Y como una creación física podría, pregúntese esto: ¿cómo una creación física podría tener algo espiritual? Si todo lo que vemos se palpa, se toca, son leyes, es energía, todo esto, ¿cómo es posible que entonces haya algo también espiritual? Algo tiene que haber pasado. ¿Cómo es posible que el hombre, hablando del ser humano, tiene conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Tiene la capacidad de ser un ser espiritual. Ningún animal sobre la tierra tiene la capacidad, ni los 10 gatos de gloria. Ningún animal sobre la tierra tiene la capacidad de discernir o de trascender fuera de la materia. Solamente el ser humano. Qué extraño que si hubiera sido una evolución solamente los hombres tuvieran eso y no los animales. Pero solo el ser humano tiene el privilegio de comprender y entender lo que no se ve. El animal entiende lo que ve, pero él no entiende lo que no ve, ni siquiera lo puede ver. Entonces le hago una pregunta hoy: ¿por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios creó al ser humano? ¿Quiénes somos y cuál es la razón de haber nacido en este planeta? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Y por qué en ese tiempo? ¿Por qué no hace 1000 años? ¿Por qué no hace 2000 años? ¿Hace 4000 años? ¿Por qué en este tiempo? Bueno, vaya a Génesis capítulo 2, versículo 8, y vamos a identificar entonces esos misterios que Dios tiene en la palabra, y que hoy pido al Señor le dé entendimiento y sabiduría para que usted se sienta privilegiado de quién eres. Tú no eres un error de tu papá y tu mamá. Tú no naciste por casualidad, tú naciste por causalidad, que es diferente. ¿Por qué en tu hogar? ¿Por qué no en otro hogar? ¿Por qué en el que tienes? ¿Por qué la esposa que Dios te dio? ¿Por qué el esposo que Dios te dio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos que a veces no entendemos? En Génesis capítulo 2, versículo 8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Después de la creación, después de que Dios ha hecho todas las cosas, entonces la pincelada final, el último día, el sexto día, entonces Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en este versículo 8 habla
habla de algo especial. Observe, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. O sea, al principio, cuando usted lo ve en el discipulado, saben que al principio la tierra era toda agua. Y cuando Dios dijo, descúbrase lo seco, sacó un montón de tierra, un monte de tierra. Y la tierra realmente lo llamó, dice la palabra, a lo seco lo llamó tierra. Y era un solo continente, Pangea lo llaman los científicos. Y cuando hizo este continente, esa es la tierra de lo que se habla acá. Y dicen que en esa tierra, en todo ese montículo de tierra, entonces Dios buscó un lugar llamado Edén. Y en ese lugar, Edén, porque el Edén tiene una particularidad, y es que en ese Edén está en un espacio donde está rodeado de ríos, el Éufrates, el Tigris, el sitio en ese tiempo como tal. Y en ese Edén, o sea, está toda la tierra, y en la tierra hay un espacio llamado el Edén, y en el Edén planta ¿qué? Un huerto, el huerto del Edén. ¿Y dónde colocó al hombre? ¿En la tierra, en el Edén o en el huerto? En el huerto. 3 lugares. Está la tierra, está el Edén, un lugar en espacio, y dentro de ese espacio un pequeño lugar donde se llamaba el huerto del Edén. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, versículo anterior, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y se sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios decidió crear al ser humano, ¿cómo lo hizo primero? Un ser espiritual. ¿Sabía eso? Primero fuimos espirituales, luego nos colocó en un estuche. Por eso en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hasta ahí era un ser espiritual. Pero en el 2:7 dice entonces que formó Dios al hombre del polvo de la tierra. O sea, el estuche lo hizo del polvo de la tierra. Y luego, ¿qué sopló? ¿Qué dice ahí? ¿Y Dios tiene cuerpo? No, Él es ¿qué? Espíritu. Entonces, ¿qué sopló? De su espíritu. Entonces, ahora, ese hombre espiritual ahora tenía un estuche, un cuerpo. Pero ese cuerpo, hermanos, ese cuerpo no tenía vida. Y solamente vino a tener vida cuando sopló en él de su espíritu. Así que usted, ¿por qué está vivo? Porque el espíritu de Dios está en usted. Esa es la razón por la cual estás vivo. Pero cuando usted, sabemos, morimos o se muere, es porque Dios que quita ese espíritu de aliento, el espíritu de vida de Dios. Eso es muy significativo en las personas que están en coma, que llevan 10 años, 15 años incluso en coma, pero están ahí y siguen vivos. ¿Por qué? Si no responden, no hablan, nada. Porque el Espíritu de Dios sigue en ese cuerpo. Esa es la razón. Entonces, Dios coloca en la tierra, hay un Edén, y en el Edén hay un huerto, 3 lugares. Pero cuando hace al hombre, lo hace un ser espiritual, o sea, con alma, lo coloca en un cuerpo y le da el espíritu de él. Así que el ser humano es un ser tripartito. Pregunto, ¿los animales son tripartitos? No, porque los animales no tienen alma. Porque en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. ¿Qué has notado entonces con el número 3? Es interesante en la palabra. Cuando yo digo, hagamos al hombre, ¿quiénes dijeron hagamos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vuelve otra vez las 3 figuras como tal.
Entonces, somos seres tripartitos y todo este contenido tripartito está metido en un solo cuerpo. Entonces acá hay cuerpo con alma y con espíritu. Así como la tierra tenía un Edén, y en el Edén había un huerto dentro del Edén. Eso es para ir comprendiendo cómo es que Dios piensa. Vaya ahorita entonces, vaya buscando Éxodo capítulo 25, y ya ustedes saben lo que sucedió. Primero vaya a 3.8, perdón, Génesis 3.8 que me pasé, Génesis 3.8, y observen con detenimiento lo que Dios está haciendo allí. Esta enseñanza tiene como título la casa de Dios. En otras diríamos un tabernáculo. Pero aquí dice en Génesis 3.8 que Adán y Eva, después de que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo comienza diciendo el versículo? Ellos, ¿qué pasó? Oyeron. ¿Qué oyeron? La voz de Dios. Y al oír la voz de Dios, dice que ¿qué estaba haciendo Dios? Observen, ¿dónde se paseaba Dios? ¿En la tierra, en el Edén o en el huerto? En el huerto. Él se paseaba en el huerto. ¿Qué es pasearse? ¿Qué entiende usted por pasearse? Caminar, disfrutar. O sea, ¿usted está en qué? En armonía, está contento, como cuando usted se va de viaje, ¿cierto? De paseo. Usted está de paseo, usted está con armonía, está feliz, está tranquilo, está gozoso, gozoso. Y Dios estaba gozoso al aire del día, porque ¿con quién se encontraba en las tardes? Con Adán y Eva. En el huerto del Edén disfrutaba con ellos, les enseñaba, hablaban, les compartían. Y así Adán era enseñado, y a la vez su esposo, Adán, le enseñaba a su esposa también. Pero al haber quedado separados de Dios, ¿qué fue lo que perdieron? Ya Dios dejó de pasearse en el huerto. Dios no se fue. Él seguía en el huerto y se seguía paseando por las tardes en el huerto. Pero Adán y Eva ya no entendían a Dios, ya no oían su voz, ya no comprendían su lenguaje, porque habían pecado. Entonces el pecado, la incredulidad, ya no les permitía entender el propósito por el cual Dios los había creado. ¿Adán era eterno antes de pecar? Sí. ¿Y cómo es posible que este cuerpo fuera eterno? Porque hoy el cuerpo no es eterno. Nadie es eterno. Algo pasó. Entonces el pecado, ¿qué fue lo que hizo realmente en Adán y Eva? Los separó, ¿verdad? Los mató. Pero esta separación tenía una consecuencia. ¿Cuál era la verdadera consecuencia? Que aunque Dios quería pasearse y hablar con ellos, ya no podía hacerlo. El hombre no podía hablar con él porque Dios es ¿qué? Santo, justo, perfecto. Y Adán y Eva estaban en pecado, separados de Dios a causa de haber no creído el mensaje que Dios le había dicho. Entonces ahora Dios ya había preparado de antemano algo. Tenía que solucionar el daño
que el ser humano había hecho. ¿Adán y Eva podían resolver el problema? No. ¿Podían volver a restaurar la relación con Dios? ¿Qué es la religión? Es una manera en que el hombre busca humanamente acercarse a Él y que le mire con misericordia. Pero realmente Dios no es una religión. ¿Qué tenía Dios con Adán y Eva en el huerto? Relación es diferente a religión. Pero Dios es inmutable. Debía recrear un escenario nuevamente para que el hombre comprendiera el propósito por el cual Él lo creó. Y entonces, años después, muchos años después, luego el pueblo de Israel se fue a Egipto. Estuvo esclavo allí 430 años a causa precisamente de haber quedado separados de Dios. Y ellos decidieron entonces, en el tiempo de Moisés, ellos decidieron, después de 430 años de ser esclavos, de sufrir, de cargar con esas cargas y aún ser idólatras como Egipto, porque muchos de ellos ya eran idólatras, ¿qué hizo el pueblo de Israel después de 430 años? Dice que decidieron clamar a Dios. Se cansaron, se demoraron un poquito, pero se cansaron ya. Y decidieron clamar a Dios. Y cuando clamaron a Dios, entonces le pidió a Dios que lo liberaran. Ellos eran esclavos, eran esclavas sus familias, sus hijos, sus bienes, pero también eran esclavos en sus mentes, en sus conciencias, en sus creencias, en sus sueños también eran esclavos, en sus metas también eran esclavos, sus anhelos y propósitos también estaban en esclavitud. Y creo que muchos de nosotros tuvimos un tiempo así, con sueños, con anhelos, con propósitos, pero sentimos que hay algo que no nos permite lograr esas metas, esos propósitos. Y en Éxodo capítulo 25, versículo 8, vemos entonces el desenlace de las cosas que Dios hizo en Egipto para liberar a su pueblo. Todos ya las conocen, las 10 maravillas que hizo Dios, todo lo que pasó con Faraón, todo esto. La pregunta es, ¿por qué Dios decidió sacar a su pueblo de Egipto? ¿En qué momento decide Dios sacarte del Egipto en que has estado viviendo en tu vida? Porque el Egipto, ¿qué representa? El pecado. Tu vida pasada. Y Dios decide sacar a su pueblo porque Dios es inmutable. ¿Qué es inmutable? Él tiene un propósito con Adán y Eva y con toda la generación que iba a venir. Él no olvida sus promesas y su propósito eterno con el hombre, aunque el hombre estuviera como estuviera. Y entonces acá vemos que Dios va a llevar a cabo ese mismo propósito que se había puesto desde el principio, aunque el hombre haya pecado. Y en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, dice, Él le dice aquí a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, Moisés. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que Dios llama a Moisés al monte, y en el monte le dice: Moisés, me harás
junto con los sacerdotes, un santuario para mí. Y entonces dice acá, versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vámonos para el Edén. Está la tierra, está el Edén, está el huerto del Edén. Ahora Él los manda a hacer un tabernáculo. ¿Y qué les dice? Y yo voy a habitar con ustedes. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios con Adán y Eva en el huerto? Habitando con ellos, llevando el propósito que Él se había dispuesto con Adán y Eva. Pero a causa del pecado, Dios es santo y no puede vivir con ellos. Entonces manda a hacer ¿qué? Un santuario, un tabernáculo. Y le dice a Moisés: haz todo como yo te voy a decir, porque yo voy ¿qué? A habitar en ese lugar para estar con ustedes. Dios entonces toma la iniciativa y le dice al siervo de Moisés, años después, que le construya este santuario. ¿Y qué era lo que, cuando ellos salieron de Egipto y entraron al desierto, qué era lo que no les permitía dar sol todo el día en el desierto? La nube. ¿Dios dónde estaba? En la nube. Y en la noche en el desierto que hace tanto frío, ¿dónde estaba Dios? ¿En el qué? En ese torrente de fuego, en el remolino de fuego que iluminaba y calentaba a ellos de noche. Pero Él estaba allá, o el torbellino estaba allá, pero no podía estar ¿qué? En medio de ellos. Entonces le van a hacer un santuario, porque Dios quiere donde vivir, en medio de ellos, que Él sea el centro de ellos. Entonces dice el versículo 9 que tenía que hacerlo conforme Dios le había dicho. Y aquí, hermanos, es donde aparece entonces la Shekinah, la gloria de Dios. El Dios invisible se hacía ¿qué? Visible. Entonces, cuando Moisés iba al tabernáculo, la nube que estaba arriba descendía como un rayo, era como una luz blanca, y descendía en el lugar, ¿cuál? En el lugar santísimo que estaba dentro del tabernáculo. Entonces descendía Dios, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios visible descendía y hablaba con Moisés en ese lugar. Vaya a Éxodo capítulo 29 y vamos a mirar cómo es que Dios le dijo que tenía que hacer. Éxodo 29, 43. Dios le dijo a Moisés: allí, en ese tabernáculo, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Entonces, miren todo el escenario que hizo Dios de un tabernáculo, solo para recordarles a los seres humanos lo que Él había querido desde el principio. ¿Qué dice allí? Que Él iba a habitar ¿dónde? En medio de ellos. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En el tabernáculo, en el santuario. Así que el propósito de Dios con Israel y el ser humano era que el ser humano volvía a tomar vigor,
propósito. La obra que Dios había preparado comenzaba nuevamente a llevarse a cabo. ¿Recuerdan el Edén? ¿Recuerdan el huerto? Dios nunca se fue del huerto, pero tuvo que expulsarlos a ellos. ¿Y los expulsó porque estaba bravo? Los expulsó porque Dios es santo y podían comer de un árbol que era de la vida eterna en condición de pecado, y nunca se podrían llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces Dios los expulsa por amor y espera un tiempo para poder llevar ahora, y les enseña a los hombres a que les haga un tabernáculo, y les dice: yo estaré en el tabernáculo porque yo quiero habitar con ellos, pero tengo que estar aislado, parte de ellos, por mi santidad. Entonces, de esa manera el pueblo podía ver a Dios. Mire lo que pasaba. Cuando él descendía al tabernáculo, los pueblos alrededor, las tribus, ¿podían ver cuando descendían? Sí, porque podían ver la nube descender al tabernáculo. Y cuando esto sucedía, imagínense qué pasaba. 33, miremos el 33, versículo 7. Éxodo 33, versículos 7 al 11. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Hagamos el ejercicio. Yo soy Moisés, voy para el tabernáculo. El pueblo está observando que algo está pasando en el cielo. ¿Qué es? La nube está descendiendo. Ya la gente sabe que ¿qué? Que Dios va a hablar allá. Entonces Moisés va para el tabernáculo. ¿Y qué hacía el pueblo? Levántese. Se levantaban, porque estaban atentos ¿a qué? A lo que pasaría con Moisés, porque Dios estaba descendiendo ¿a dónde? Al tabernáculo. Miren el versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Sientes? ¿Qué hacía el pueblo? Se levantaba, o sea, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y se ponía ¿qué? A adorar. ¿Estaban pidiendo algo? No. Estaban adorando. De esta manera entonces ellos podían ver la Shekinah de Dios descender. Y cuando Moisés salía, el pueblo no podía ver a Moisés a su rostro. ¿Por qué? Irradiaba una luz en su rostro que le dijeron: Moisés, por favor, ponte un velo en tu rostro, porque no podemos ver el resplandor que hay en tu rostro, porque estuviste ¿dónde? En la misma Shekinah, en la misma santidad de Dios. Así que el pueblo se levantaba en sus tiendas, adoraba a Dios, pero nadie podía entrar allá. Nadie podía entrar al tabernáculo. ¿Solo quienes podían entrar, Henry? Los sacerdotes.
Solo los sacerdotes. Y era 1,5 millones, 2 millones de personas que estaban viendo esto con las 12 tribus de Israel. Hebreos capítulo 9, versículo 2. Miremos entonces el tabernáculo. Hebreos 9, versículo 2 al 7. Lo voy a leer todo. La Reina Valera. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro, contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Versículo 6. Y así dispuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Veamos entonces el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar grande, como de 25 metros de largo, como por 10, 12 de ancho. Pero estaba dividido en 3 partes, o tenía 3 partes. Esas 3 partes estaba conformada por 3 partes que eran: primero, ¿cómo se llamaba la parte? Haga cuenta que ese es el tabernáculo. ¿Cómo se llamaba la parte de adentro del tabernáculo? Toda esta parte. Los atrios. Los atrios. Y cuando uno entraba en los atrios, entonces a un lugar del atrio, aquí en los atrios, estaba un altar, el altar de bronce, donde se sacrificaban los animales. Los sacrificios se hacían en los atrios. Luego había otro lugar más adentro que llamaba el lugar santo. Y dentro de ese lugar santo, que tenía 7 capas de cuero de techo, adentro había un lugar llamado el lugar santísimo. ¿Dónde se presentaba Dios? En el lugar santísimo. ¿En los atrios? ¿En el lugar santo? En el lugar santísimo. Y el lugar santo, donde estaba el candelabro y la mesa de los panes de la proposición, ¿quiénes entraban? Los sacerdotes. ¿Sabe cómo era que funcionaba? El pueblo, los 2 millones de personas, llegaban a la puerta de los atrios del tabernáculo, y en la puerta traían un animal, un cordero, y ponían las manos sobre el animal, el padre de familia. Venía con sus hijos y con su esposa, y esto significaba que remitían los pecados al animal. Entonces el sacerdote venía, tomaba el animal, lo llevaba al altar de bronce, lo sacrificaba, luego había una fuente donde lavaba sus manos y volvía nuevamente a traer el animal ya muerto, porque ya se derramó su sangre, a la familia para que lo consumieran, lo comieran. Pero le preguntaban: ¿tienes peticiones para Dios? Sí. Dímelas. Entonces entraba el sacerdote al lugar santo, y en el lugar santo el sacerdote clamaba a Dios y rogaba a Dios por las peticiones de esa familia, o sea, intercedía. Y de esa manera la familia ya se puede ir a la casa, porque el sacerdote cumplió su labor. Y en el lugar santísimo entraba ¿quién? El sumo sacerdote. En este caso era Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, para él poder entrar al lugar santísimo,
tenía que venir acá al altar de bronce y ofrecer un sacrificio por sus pecados. Y hacía otro sacrificio por todo el pueblo. Y tomaba la sangre de un lebrillo y entonces entraba, pasaba por los atrios, entraba al lugar santo, luego entraba al lugar santísimo, y en la tapa del propiciatorio de esa arca del pacto colocaba 7 gotas de sangre al lado derecho. Pero allí no se podía entrar si no se llevaba sangre. Y allí pedía perdón y presentaba esa sangre por los pecados del pueblo. Y en ese momento, escuchen eso, en ese momento, como esa es la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, entonces la santidad de Dios exige que juicio. La paga del pecado es que la muerte. Entonces, por esta muerte, ahora el pueblo era perdonado por un año. Por un año. Así Dios tenía que paz para con ellos, pero por un año. Y de esa manera se hacía una fiesta muy grande cuando el sacerdote hacía eso. Luego de hacer esas cosas, entonces Moisés, que era el escogido de Dios, entraba y hablaba con Dios y salía. Él no llevaba sangre, era Aarón el hermano, y volvía y entraba. Cada vez que él veía que la Shekinah de Dios descendía. Entonces, cuando Moisés, me imagino que muchos le decían a él: Moisés, ¿qué pasó? Viene el Señor. ¿Cómo? Necesita hablar contigo. Se preparaba, limpiaba sus vestidos, todo eso que se preparaba, y entraba y iba hasta ese lugar. ¿Qué iba a hacer en ese lugar? A recibir las instrucciones de Dios para el pueblo. Entonces, Moisés se las pasaba a Aarón. Aarón le contaba a los sacerdotes le contaban a las tribus, y los tribus le contaban a todos los miembros de esas familias lo que Dios había dicho. ¡Marchar! ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? A levantarse. ¿Para dónde? Para donde diga la nube. Pero no sabemos para dónde vamos. No importa, Dios sí sabe. Siga la nube. Siga la nube. Pero había noches donde también la Shekinah descendía, y Moisés tenía que ir. Y cuando salía, decía: levantaos, preparaos, porque tenemos que empezar a caminar. Y a esa hora se tenían que levantar todos a donde Dios dijera. Bueno, pero había algo especial. Para entrar a cada lugar dentro del tabernáculo, había algo. ¿Qué había en cada lugar para entrar? Todo lugar al que se entra, ¿qué tiene? Ok, entonces tenemos el tabernáculo, están los atrios. ¿Qué se hacían los atrios? Los sacrificios. Estaba el lugar santo. ¿Qué era lo que se hacía en el lugar santo? Se presentaban, ¿qué? En el lugar santo, las peticiones y la intercesión. Y en el lugar santísimo se recibía la instrucción. ¿Cuántos lugares? 3. Pero ahora, para entrar a los atrios, había que dar una puerta donde colocaban los animales, las familias, la entregaban al sacerdote. Esa se llamaba la puerta del camino. Cuando los sacerdotes querían entrar al lugar santo, tenían que trazar una puerta. Esa puerta se llamaba en el Antiguo Testamento la verdad, la puerta de la verdad. Y cuando el sumo sacerdote quería entrar al lugar santísimo, tenía que atravesar un velo, una puerta que era de velo. ¿Cómo se llamaba ese velo? Esa puerta, ¿cómo se llamaba? La puerta de la verdad.
3 puertas, 3 lugares en el tabernáculo. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y Moisés también, ¿qué había? El arca del propiciatorio. ¿Y qué tenía el arca del propiciatorio? 3 cosas: la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y el maná. 3 cosas. Todo eran sencillamente elementos para que el pueblo pudiera entender lo que Dios, el lenguaje de Dios, cómo es que Dios enseña. Así que la vara de Aarón que reverdeció, si reverdeció fue porque tuvo ¿qué? Vida, ¿cierto? Las tablas de la ley, ¿qué representaban? Eran la verdad. ¿Y qué representaba el maná? ¿El qué? El pan de vida, el pan que descendió del cielo, la vida que eterna. Así que todo esto Dios lo diseñó para poder cumplir la promesa de Génesis 3:15 que había dicho. Pero más que la promesa de Génesis 3:15, el propósito eterno. A ver, recuerden cuál fue el propósito eterno por lo cual Dios creó al ser humano. Pasearse con él. ¿En dónde? ¿En la tierra? ¿En el Edén? ¿O en el huerto? Ok. ¿Dónde hablaba Dios? ¿En los atrios? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Ok. Hebreos 8, versículo 1 al 5. Ahora bien, dice el escritor de Hebreos, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5. Y usaría otra versión. Los cuales sirven, o sea, todos sus utensilios, todos sus lugares en el tabernáculo, todo esto, dice acá, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios con el tabernáculo? ¿Qué quería Dios que el pueblo entendiese? Yo voy a leérselo en la Reina, en la nueva traducción viviente. ¿Cuál era el versículo 5? Ellos sirven, todo lo que hizo en el tabernáculo, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. ¿Dónde fue que Moisés vio el modelo del tabernáculo? En la montaña, en el monte. ¿Sabe qué pasó realmente en ese momento? Cuando él entró a ese monte, a esa nube allá arriba, en el monte Sinaí, fue trasladado al tercer cielo. Y lo que hizo Moisés fue ver el tabernáculo que hay en el tercer cielo. Y Dios dijo: haz todo conforme se te ha enseñado en el monte, porque lo que vas a hacer allá abajo, Moisés, lo que vas a hacer allá abajo, Moisés, es preparar todo para que el mundo entienda quién es mi hijo aquí en el cielo. Aquí es donde Moisés entendía, pero el pueblo no lo comprendía aún, que todo lo que mandó a hacer acá abajo era una copia,
de lo que había en el cielo, sombra de lo que ya había allá, y que reflejaba ¿a quién? A Cristo. Así que el sacerdote, mejor, el sacrificio que se hacía en el altar de bronce, ¿qué se sacrificaba? El cordero. ¿Por los pecados de quién? De la familia, del pueblo. Cuando Juan vio a Jesús, ¿qué dijo? Ese es el cordero que ¿qué? Ya no limpia, sino que quita el pecado. Entonces Jesús era el ¿qué? El cordero. Pero cuando entran al lugar santo, ¿qué hacían los sacerdotes? Interceder por las peticiones de ¿quién? Del pueblo. Ahora, el sacerdote, ¿quién era? Jesús. Y Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres, que intercede día y noche por nosotros. Pero también, cuando entra al lugar santísimo, ¿quién podía entrar nomás allí? El sumo sacerdote. Así que este Cristo, Jesús como tal, ahora también fue ¿qué? Fue llamado, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote. ¿Y podía entrar dónde? Al lugar santísimo. Pero había un velo. Entonces había que quitar el velo. Y cuando Jesús fue a la cruz y murió, ¿qué fue lo que pasó en el templo? De arriba abajo se rasgó el velo, no de abajo hacia arriba. O sea, no fue por los hombres, sino fue que Dios mismo quitó el velo, porque ya podía entrar y poder ver y participar. Entonces allí entraba Jesús al lugar santísimo como sumo sacerdote. Le pregunto, ¿dónde está Jesús hoy? En el tercer cielo. ¿Dónde está? Porque dijo, me voy. ¿A dónde se fue? Al tabernáculo, ¿cierto? Al trono de Dios. ¿En qué lugar? ¿En los atrios? ¿En el lugar santo? ¿Él está dónde? En el lugar santísimo. Él está sentado en el trono. De ahí la silla de la misericordia que está encima del propiciatorio. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿A los atrios? ¿Al lugar santo o al lugar santísimo? Al lugar santísimo. Dice, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde es que Dios te ofrece la ayuda que necesitas? ¿En los atrios? ¿En el lugar santo? En el lugar santísimo. ¿Dónde es que Dios te da la instrucción y su voluntad? Pero en el lugar santísimo no se pide nada, no se lleva nada. Se escucha la voz de Dios. Jesús entonces se convierte en el sumo sacerdote, atraviesa los tres cielos, atraviesa las tres puertas, atraviesa los tres lugares, y todo esto se lo mostró Dios a Moisés para que el pueblo entendiese todo lo que el Hijo era, todo lo que el Hijo tenía que llevar a cabo y todo lo que el Hijo hizo. Ahora vaya a Juan capítulo 14. Eso era precisamente lo que Dios le enseñaba al pueblo, preparándolo casi 4.000 años, 6.000 años lo preparó para que entendieran ese mensaje. Por eso tantos ritos. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Mire lo que dijo Jesús.
estaba reunido con sus discípulos y les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora miren el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿quiénes? Los que hemos creído. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuándo vendría Jesús? Otra vez a los discípulos. ¿Cuándo envían a qué, Rosita? Versículo 18. Perdón, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Qué más sigue diciendo? Y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces no es que Jesús esté por allá y usted: ¿cuándo va a venir, Señor? Antes le está diciendo: ¿cuándo vas a dejar entonces que yo entre? Entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando creemos en la obra del Padre por medio del Hijo, cuando creemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo nos enseña algo. Oye, Diego, Jesús quiere morar contigo. ¿Dónde? ¿A dónde? Aquí. Y Él no viene solo, viene con el Padre. Y entonces los dos vienen y harán morada en ti, pero no en los atrios, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Así que el Padre y el Hijo, desde el Espíritu Santo a Dios, no habitan en el cuerpo, que son los atrios, no habitan en el alma, que es el lugar santo, sino que ellos viven en el lugar santísimo, donde está tu Espíritu. Y lo que tienes que hacer es que cuando quieras hablar con Dios, Él no te va a hablar en los atrios, Él no te va a hablar en el lugar santo. Él te va a responder ¿dónde? En el lugar santísimo. Porque la tierra y su plenitud es de Dios. El Edén es el lugar donde Dios decidió colocar también y crear toda su creación como tal en la tierra. Pero en torno del huerto está Dios paseándose, hablando con Adán y Eva. Dios se pasea en ti con Jesús, pero en el lugar santísimo, en el Espíritu. Y muchas veces nosotros hemos escuchado que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Y muchas veces no escuchas la voz de Dios, no oyes la voluntad de Dios, no entiendes el audible oído de Dios en tu vida, la voz, porque ¿hasta dónde has llegado? Señor, soy un pecador, perdóname, he pecado, Señor, he pecado, me arrepiento, Señor, sí, estoy arrepentido, Señor, sí, Señor, sí, estoy arrepentido y paso por todos los atrios todo el tiempo, sí, Señor, te pido perdón, y otra vez pido perdón, y otra vez me arrepiento. Pero nunca has pasado al lugar santo, donde el pueblo adoraba, donde el sacerdote: Padre, por favor, te ruego, Señor, ten misericordia de mí, necesito que me ayudes, por favor, no puedo con este problema, Señor, quiero entregarte en este lugar santo, Señor, el problema que tengo, mi debilidad, Señor, mi incapacidad, esta situación que tengo, Señor, hoy lo pongo delante de ti. Requiere tiempo llegar al lugar santo. Allí es donde dejas las lágrimas, es allí donde dejas tu carga, es allí donde dejas tu problema, tu enfermedad, todo allí. Es solo cuando el mismo Espíritu Santo te lo va a decir: bien, excelente, has pedido perdón, has clamado a Dios, ¿por qué no entras al huerto? ¿Por qué no entras al lugar santísimo? No tengas temor, entra. Es allí donde Dios te va a hablar, es allí donde Él te va a dar la paz que necesitas, es allí donde vas a encontrar la respuesta a la situación que estás viviendo, porque es que Él es santo y tu carne está corrupta y llena de pecado. Tu alma sufre de emociones. Un día quieres alabar y el otro día reniegas del mismo Dios. Pero sabes, en el lugar santísimo, en el Espíritu, entonces Jesús le dijo a la samaritana: Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Segunda de Corintios capítulo 6, segunda carta a los Corintios capítulo 6. Yo no sé, hermano, si tú has llegado a los atrios, si ya llegaste al lugar santo, o si ya estás en el lugar santísimo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16, dice: ¿y qué acuerdo, dice Pablo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora viene la afirmación: porque vosotros, ¿quién? ¿A quién se refiere Pablo? A la iglesia, diga: a mí. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Porque vosotros ahora sois ¿qué? El templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salir en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo mundo, y yo recibiré, seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, mire cómo le expresa Pablo: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Entonces te hago una pregunta. Cuando entras a los atrios en tu cuerpo, cuando entras al lugar santo, tu alma, y cuando entras al lugar santísimo, tu espíritu, ¿cuál es la condición para poder entrar? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si no estás santo, no puedes entrar al lugar santísimo. Necesitas prepararte. No podemos entrar de cualquier forma. Listo, Señor, parce entonces, esta noche ya sabes, Señor, me cuida pues, amén, chao. Bueno, Señor, tú sabes, estoy llamando, cuídame, guárdame, protégeme a mis hijos, Señor, amén, aleluya. Yo creo que quedó aquí. No alcanzó a entrar ni a los atrios. Por eso pedimos perdón primero por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Aún por nuestra falta de oración había que pedir perdón. Y luego, con reverencia, entramos al lugar santo, Señor. ¿Por qué llama la puerta de la verdad? Allí no puedes mentirte a ti mismo. Allí tienes que hablar con Dios con la verdad. ¿Sabes qué, Señor? Reconozco que soy un egoísta. Todo lo quiero es para mí, y solo para mí, y trato mal a las personas. Tengo esta debilidad, Señor, porque no sé por qué soy así. Soy codicioso, soy ambicioso, soy lujurioso, soy fornicario, Señor. Todo esto tiene que llegar allí. Hablarlo con la verdad. Y entonces va a pasar algo en ti. El Espíritu Santo está ahí contigo. Santifícate, Señor. Límpiame de esta inmundicia, porque tengo sueños con mi esposa, tengo sueños con mis hijos, tengo sueños con mi trabajo, Señor. Tengo anhelos, quiero tener propósitos en mi vida, Señor. Quiero sentirme realizado, quiero sentirme que soy persona útil, que sirvo, que puedo valer, que puedo tener un motivo de vida. Muéstrame el camino. Entonces el Espíritu Santo te va a decir: Diego, ya puedes entrar. El Señor te está esperando. Él tiene los brazos abiertos. Él ha escuchado tu oración, ha visto tu sacrificio. Entra confiadamente al trono de la gracia y hallarás el oportuno socorro, porque Él está allí para llenarte el vacío que sientes en tu corazón. Créelo, entra. Papá está esperándote. Por eso en Israel, las personas, cuando se llaman al papá, el papá de la familia, al papá de la casa, siempre le dicen: Abba. Abba. ¿Y qué es Abba en la Biblia? Papito lindo. Papá. Mi papá. Mi Señor. Abba, Padre. ¿Hace cuánto que Jesús, como sumo sacerdote, como Dios en el lugar santísimo, está esperando que tú llegues? ¿Hace cuánto no vas a ese lugar? Vaya a 1 Pedro capítulo 2 versículo 5. Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 5.
Por eso Pedro expresa esta carta después de haber sido transformado 30 años después. Porque Pedro era ¿qué? Piedrita. Tenía un carácter, parecía el de Diego. Tenía una manerita de ser que se sentía pues el líder de los líderes. Señor, mi vida pondré por ti, tranquilo. Esta noche me negarás 3 veces, Pedro. Nunca, Señor, eso nunca va a pasar. Pero 30 años después, transformado por el Espíritu Santo y estar yendo al lugar santísimo en su corazón, entonces escribe esta carta y dice, versículo 5: vosotros también, o sea, la iglesia, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hemos aprendido que la iglesia es como un lugar, como un recinto. Pero la iglesia, ¿quién es? Nosotros. Pero resulta que aún siendo nosotros los que conformamos la iglesia, lo que está haciendo Dios en ti y en mí es formando una casa espiritual, un tabernáculo donde Él quiere vivir. Y ese ya no es público, ya no es grupal, es que individual. O sea que ¿cuántos tabernáculos hay acá? Tú eres un tabernáculo de Dios. Tú eres casa espiritual de Dios, porque Él ha venido a vivir ¿en qué? ¿Ha venido a vivir con su Hijo dónde? ¿En los atrios? ¿En el lugar santo? En el lugar santísimo. Él nunca se ha ido del huerto. Siempre ha estado esperando por ti allá. Entonces, ahora nuestro cuerpo realmente son los atrios. Nuestra alma es el lugar santo. Nuestro espíritu es el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, hermanos, no se pide nada. No se hacen sacrificios. Solo se presenta una ofrenda, una vez y para siempre. Y Jesús dijo: yo soy la ofrenda. Mi sangre he derramado por ti, una vez y para siempre. Ahora entramos al trono de la gracia con confianza. Y termino con Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10, versículo 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Yo sé que en el versículo 5 se habla mucho del día que Él se acerca. Y creemos y pensamos en la próxima venida de ¿quién? De Jesús. Pero antes de que venga Jesús
físicamente, Él quiere entrar a dónde? A mi espíritu. Aquel día se acerca. Y si ya Jesús está en tu corazón, y si ya Jesús está en el Espíritu en ti, entonces dice el escritor, ya puedes entrar confiadamente, porque ya hicimos el sacrificio. Jesús fue el sacrificio. Ya Él intercedió por ti para que el Padre te recibiera. Ahora puedes entrar al lugar santísimo y escuchar tú mismo la voz de Dios. Entonces, no necesitas que alguien te profetice, no necesitas que alguien te imponga manos, pudiéndose hacer. No necesitas que alguien venga y te dé un mensaje de parte de Dios, porque Dios es suficiente para darle a cualquiera, donde quiera y como quiera. Eso es lo importante, amén. No es que no podamos orar por ellos, claro que sí, lo podemos hacer. Pero no importa si las manos están levantadas o están en el bolsillo o están en donde sea, o si tiene gafas o no tiene gafas. No, eso no es importante. Lo importante es si esta persona está en el Espíritu. Y si tú estás en el Espíritu, escucha, Dios te habla allí. Y sé obediente a lo que Él dice. Así que la tierra, el Edén, el huerto del Edén, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, el cordero, el sacerdote, el sumo sacerdote, el cuerpo, el alma, el espíritu. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, hermanos, todo el tabernáculo, todos los detalles, era Dios Padre mostrándoles a su Hijo Jesucristo. Ahora Él, amén, y aplauso al Señor por lo que Dios hizo, la ciencia de tuvo. Ahora, levante la mano conmigo allí. Diga, ¿cierto?